Dosis de ciencia. Hoy un panqueque volador. Ay, qué rico, profe Mario Vázquez. Bienvenido a esta dosis de ciencia. Maravilloso. Me encanta ese título para hoy. ¿Cómo estás, Joana? Verdad que cuando escuchamos ciertas palabras, ciertas frases, logramos despertar los sentidos, ¿no? Por lo menos, sobre todo cuando se trata de comida, nos lo estamos saboreando probablemente. Creo que es por ese lado. Yo no sé si es la hora o qué, pero ahí ya se lo dejamos también a consideración de nuestros oyentes, pero digamos que esto podría uno pensar que es que estamos jugando con la comida por ese título, pero no, usted ya nos va a explicar. Sí, probablemente cuando yo comience a hablar de aviones y todo eso se va a romper todo el encanto, pero es nuestra misión en estas dosis de ciencia hablar de aviones, de naves espaciales. Y en este caso tiene que ver justamente con un integrante más de esta familia que venimos conversando en las últimas dosis sobre aviones que, si bien no tuvieron una vida muy prolongada y no pasaron más allá de ser prototipos o de ensayos, tenían formas muy, muy curiosas, ¿no? Y también lo que me hace pensar es, algún otro día conversaremos en dosis, por qué se bautiza, el nombre con el que se bautizan estos aviones. Normalmente los que eran aviones de combate, qué tipo de nombre se les pone, o qué le pondrías si inventas un avión, cómo lo llamarías, ¿por qué esos nombres? Lo vamos a conversar otro día. Pero cuando las formas son un poquito especiales, lamentablemente cargan con el mote de alguna cosa graciosa. Este es el caso de este avión, el Boeing V-173. Este es un avión que se desarrolla a finales de la Segunda Guerra Mundial. Justo a finales de la Segunda Guerra, cuando estaba finalizando, había en todos los bandos en combate, había siempre el intento de desarrollar nuevas armas, nuevos aviones que tuvieran prestaciones que los demás no tenían. Y para esa época en Estados Unidos había el interés de sobre todo pensando en lo que estaba sucediendo en el Pacífico, en la batalla del Pacífico, necesitaban aviones que pudieran despegar desde barcos y que necesitaran muy poquito espacio para despegar, ¿no? Entonces que en poco espacio despegaran y aterrizaran, porque los necesitaban que funcionaran sobre todo en barcos. Y así es que hay una fábrica que había fabricado previamente un avión que en la batalla del Pacífico fue muy exitoso, un avión normal, digamos, con formas normales. Pero esa misma fábrica toma a partir de un diseño que tenía un señor llamado Zimmerman, que era un poquito especial. Y era que para poder conseguir que despegara y aterrizara en espacios cortitos, tenía que tener mucha ala, digamos, mucha superficie alar, lo que se llama un ala muy muy grande, pero en un espacio pequeñito, porque tenía que ir en un barco. Y propone un avión que era como un panqueque. Era más fácil decirle panqueque, por eso es el avión panqueque, un panqueque volador, porque era visto desde arriba. Imagínate, es un disco redondo, el piloto va en el medio, tenía dos motores en las puntitas, digo puntitas, pero los motores eran grandes, con hélices grandes, pero la forma era redonda. Era, digamos, técnicamente bastante horrible el avión, porque era eficiente, porque despegaba en espacios cortos, pero cuando estaba parado en el suelo tenía una inclinación hacia arriba, porque las ruedas eran fijas, no se retraían, y era hasta incómodo para manejar. Cuando tenía que aterrizar, por ejemplo, como siempre iba en esta posición así hacia arriba, el piloto tenía una ventana en los pies, o sea, para poder mirar el piso tenía que mirarlo a través de sus propios pies para aterrizarlo. Sin embargo, a pesar de la forma, que yo juraría que eso es imposible que vuele, tuvo como 100 y pico de horas de vuelo, se ensayó. Eso le iba a preguntar precisamente, profe Mario Vázquez, que uno se imagina esa forma y uno dice, y eso sí vuela, eso sí voló. Eso sí voló, y realmente es interesante. Bueno, hay una cosa curiosa, que voló durante muchas horas, 130 horas de vuelo de prueba,
Incluso este fue el que yo traje hoy, es el primero, digamos, de la familia, que era el más pequeño, estaba hecho de madera, era de madera cubierto con una tela de algodón, como eran los aviones, muchos aviones en aquella época, pero posteriormente, a raíz de estas horas de vuelo, se construye otro ya de metal, mucho más pesado, con motores más poderosos, que también volaba. Lo curioso es que voló tanto. Hay dos hechos curiosos con este avión. Uno, que volaba tanto. Este avión se fabricó en la región de Connecticut. Y muchas personas salieron notas de que había una invasión extraterrestres. O sea, literalmente era un plato volador que observaba las personas. Estamos hablando del año 1943, por allá, en los años inicio de los 40, y muchas personas entonces decían hay platos voladores, pero este fue realmente visto de cerca, era más un panqueque volador. El pobre quedó degradado a panqueque y voló mucho. Y otra cosa curiosa es que uno de los pilotos de prueba que lo voló y dijo que eso funcionaba fue Charles Lindbergh, que hemos hablado de él en otra dosis, porque fue el que cruzó todo el océano Atlántico con su avión, el Espíritu de San Luis, que era mucho más bonito, digamos, que este plato volador. De este panqueque. Y realmente, digamos, funcionaba. No era lo más elegante. Se menciona que incluso que el creador de esta idea se habría inspirado en una mantarraya. Te ubicas, que se ven tan graciosas moviéndose debajo en el mar. Ver eso volando ya pasa a ser un panqueque, pero en el agua queda bonito. Pero la geometría es muy parecida. De todas formas, eso quedó en la historia nada más. Existen modelos que se pueden conocer o visitar en museos, creo que en Texas hay uno. Y fueron aviones que, si bien se iban desarrollando, se habían ensayado mucho, fueron superados porque al mismo tiempo se estaba trabajando en lo que era el diseño de las turbinas de los aviones a reacción. Cuando llegan los aviones, este avión es a hélice, cuando llegan los aviones a reacción, termina por completo este proyecto, que de todas maneras, sí. Cuando usted nos menciona de los aviones a reacción, es los que utilizan, en lugar de hélices, turbinas. En lugar de un motor que hace girar la hélice, turbinas que le dan mucho más poder al avión, mucha más velocidad. Profe Mario Vázquez, y usted nos menciona entonces de la primera versión, ¿cierto? Que hubo de este panqueque volador. Sí. ¿Tiene el dato de cuántos se hicieron más, de cuánto tiempo más se empeñaron en hacer esta idea? Bueno, cuando se estaba probando este panqueque, estaba hablando de los años 1942, 1943. Luego se construye el modelo pesado de metal y se cancela el proyecto en 1947. O sea que estuvo unos 4 o 5 años volando un panqueque por el cielo. Que en el cielo se vería bonito, pero en la tierra realmente dejaba mucho que desear. Pero si en el cielo se veía bonito, para eso era. Pero es como que, sí, como que hay cosas que de lejos se ven bonitas, pero de cerca es mejor verlo de lejos, ¿no? Y no estoy hablando de nadie en particular. Por ahí que eso de noche caminando rápido no se ve. Creo que de ahí viene. De todas maneras, otra cosa curiosa es que, sin embargo, parece un proyecto muy absurdo, simpático, nos reímos ahora a la distancia, pero el concepto de que prácticamente un ala sea la que vuele no queda allá en el olvido, porque después en otra dosis seguramente podemos traer ejemplo de que finalmente existen aviones ultramodernos, que son aviones de combate, que tienen forma de ala, es directamente un ala voladora. O sea, el concepto del ala volante es muy antiguo, pero se siguió trabajando. Y esto de tener este avión de esa forma tan rara, que era como un híbrido casi entre un helicóptero que hubiera quedado vertical o un avión que tendría que estar totalmente horizontal, estaba como a mitad de camino, esa idea también se aprovechó en otro avión que existe actualmente. Y entonces, bueno, no son panqueques, pero las ideas y seguramente mucho de lo que se aprendió con este panqueque
se utilizó posteriormente en aviones que existen realmente ahora, actualmente. Y ya con esta descripción del panqueque volador nos vamos al dato curioso. No sé si tendrá que ver con cómo nos queda bien preparado un panqueque. Vamos a ver si el dato curioso es un dato gastronómico. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Confieso que me tenté a hacerlo porque también me gusta, pero teníamos que darle ese toque, tenemos que darle el toque científico en el dato, si bien nos gustaría estar compartiendo un panqueque de esos ricos. Es interesante, porque también la historia del panqueque te la recomiendo que la leas. Me la queda debiendo. Te la recomiendo porque, bueno, no tiene que ver con la ciencia, pero sí una cosa curiosa, gastronómica, aparentemente es de origen romano, o sea que es bastante antigua, eso no es un invento moderno. Tiene toda una explicación de por qué se usaban esos ingredientes, tiene que ver un poco con cuestiones hasta religiosas, te diría. Vas en contra. O sea que uno podría decir perfectamente más viejo que el panqueque. Aquí que decimos más viejo que la panela. Exacto. Sí, yo creo que es más viejo que la panela, literalmente. Bastante más viejo. Y mucha gente hacen cosas raras con los panqueques, te cuento para que te den ganas de probarlo. En el año 1994 en Manchester a alguien se le ocurrió tratar de batir un récord Guinness con el panqueque y construyeron uno de 15 metros de diámetro. El panqueque tenía 15 metros de diámetro y solamente 2,5 centímetros de alto. No me preguntes en qué lo hicieron, es récord Guinness, no es ciencia, es un dato. ¿Cómo fue eso posible? Imagínate, pedazo de café que había que tomarse para acompañar el panqueque. Pero como dato, tratemos de llegar a algo científico, pero pongámonos serios. Existen alguna otra cosa que le llaman panqueques de hielo, que no tiene que ver con lo gastronómico, no te lo imagines, sino son formaciones de hielo que tienen forma de panqueque. Es decir, imagínate hielo que es sobre un río congelado, pero en lugar de estar toda la superficie plana, el hielo adquiere forma circular. Esto parece que ocurre, yo no había escuchado esto, pero al norte del Reino Unido, en regiones que están más cerca del Ártico, y tiene que ver con que cuando se empiezan a congelar superficies de un río, como decía, cuando baja la temperatura, se forma primero, así se forma el hielo, cristales pequeñitos de 3 a 4 milímetros de diámetro, y una vez que se forman algunos, actúan como núcleos donde otros se van pegando y se va formando el hielo. El hielo, como es el agua pero es menos denso que el agua, queda flotando, siempre el hielo flota sobre el agua. Y dependiendo de las corrientes de agua, puede ser que esa construcción de hielo se va haciendo, en algunos casos adquiriendo formas redondas. No es que en un lago, que el agua está quietita, el hielo se forma en una placa toda homogénea, pero cuando es en un río, dependiendo del movimiento del agua y todo eso, parece que se pueden obtener una forma que tienen la formita de un panqueque, que no lo comeríamos porque es de hielo. Parece que esto es común de ver en regiones árticas. Nosotros, por lo tanto, no las vemos salvo que sea en fotografías, y es cuando hay zonas donde hay temperaturas tan bajas como 40 grados bajo ceros. Entonces ahí es mejor verlo en fotografía por la cara que estás haciendo, efectivamente. Mucho mejor que nos quede entonces esta imagen a través de las fotografías. No quisiera experimentarlo realmente. Prefiero el otro, ¿no? Menos 40. Prefiero el del 15 metros de diámetro. Me le mido más fácil a ese. Profe Mario Vázquez, como siempre, mil gracias por compartir esta dosis de ciencia en la emisora cultural Universidad de Antioquia. Hasta la próxima dosis. Hasta la próxima dosis.